Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El científico olvidado que cambió la genética para siempre. ¿Alguna vez has oído hablar de los genes? Claro que sí, todos sabemos que son fundamentales para la vida, pero ¿sabías que hubo una vez en que se creía que la estrella del show no era el ADN, sino una proteína más complicada? Sí, has oído bien. El protagonista verdadero de la herencia no era una proteína, sino algo mucho más sencillo, el ADN. Y lo mejor de todo, es que no fue hasta los años 40 cuando los científicos finalmente se dieron cuenta de esto. Pero, ¿quién fue el valiente que cambió la historia y derribó este mito? Hoy, te contaré la historia de Oswald Avery, el hombre que lo hizo. Imagina que estamos en finales de los años 30. En ese entonces, los científicos pensaban que el material genético debía ser algo complejo, como las proteínas, no algo tan simple como el ADN. De hecho, hasta los grandes científicos de la época pensaban que las proteínas eran las responsables de la herencia. Pero ahí es donde entra Avery, como un detective científico decidido a investigar algo que otros habían pasado por alto. Avery estaba convencido de que la clave estaba en el ADN, y él no iba a dejar que lo que los demás pensaban lo detuviera. Avery estaba investigando cómo las bacterias intercambiaban información genética, y lo que encontró fue una gran sorpresa: el ADN era el verdadero protagonista de la herencia. Esto cambió todo. Lo que hoy sabemos sobre los genes y el ADN, la base de todo lo que es la genética moderna, se debe a este descubrimiento. Y aunque su hallazgo parecía un simple hallazgo en el laboratorio, fue como descubrir que la Tierra no es plana, sino redonda. Un cambio radical en nuestra visión del mundo. Ahora bien, ¿cómo lo hizo Avery? Bueno, usó uno de los métodos más simples y efectivos de la ciencia: experimentos. Con ellos, probó que el material que transfería la información genética entre las bacterias era, de hecho, el ADN. Este descubrimiento fue un bombazo para los científicos de la época, pero no fue recibido de inmediato con los brazos abiertos. De hecho, cuando Avery publicó su trabajo en 1944, mucha gente lo ignoró, e incluso hubo quienes pensaron que fue una suerte. Como cuando encuentras las llaves que habías perdido en tu cocina, pero nadie te cree que fue por pura ciencia. Pero, como sabemos, la ciencia no tiene miedo a la duda. Con el tiempo, más pruebas llegaron y el mundo finalmente aceptó la increíble verdad. Fue en la década de 1950 cuando Watson y Crick, basándose en las ideas de Avery, revelaron la famosa estructura en espiral del ADN, y fue entonces cuando la importancia de Avery fue finalmente reconocida. Pero, ¿cómo es posible que un descubrimiento tan grande fuera tan subestimado? Lo cierto es que Avery nunca recibió el reconocimiento que merecía. No obtuvo el premio Nobel, aunque muchos expertos consideran que fue uno de los grandes nominados que nunca lo consiguió. Es curioso cómo la historia de la ciencia está llena de descubrimientos revolucionarios que no reciben su justa recompensa en vida. Pero, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Avery fue un pionero, alguien que, a pesar de no recibir la gloria que merecía, cambió la historia de la genética para siempre. Avery no solo rompió con las creencias del momento, sus descubrimientos abrieron las puertas a tecnologías que hoy en día son fundamentales en nuestra vida diaria, desde la edición genética hasta el análisis de ADN para resolver crímenes. Y aunque su nombre no sea tan reconocido como el de otros grandes científicos, su legado sigue vivo en cada avance que hemos logrado en la biología moderna. Así que la próxima vez que escuches sobre genética, sobre terapia génica o edición de genes, recuerda a Oswald Avery, el hombre que nos mostró que, a pesar de su simplicidad, el ADN era el verdadero héroe detrás de la herencia. Y aunque él nunca lo vio, sus descubrimientos siguen dando frutos hoy en día. Como decimos en España, al que siembra, recoge. Avery sembró las semillas de lo que hoy entendemos como genética y biología molecular, y aunque no vio todo el árbol crecer, su legado ha dado frutos que cambian el mundo. Oswald Avery nació en 1877 en una pequeña ciudad llamada Hamilton, en Nueva Jersey. En esa época, Hamilton era solo un pueblo tranquilo en la costa este de Estados Unidos, sin ninguna relevancia.
Imagínate, Avery creció en un hogar común, sin un apellido famoso ni señales claras de que en el futuro se convertiría en una figura clave en la ciencia. Su padre, Joseph Avery, era un comerciante común, y su madre, Mary Avery, era ama de casa. Para muchas familias de clase media en Estados Unidos, esta era la vida típica de la época. Sin embargo, fue precisamente este trasfondo aparentemente común el que llevó a Avery a sus grandes logros. Si has escuchado historias de otros científicos, te habrás dado cuenta de que muchos tienen un comienzo marcado por un talento excepcional, apoyos familiares y un futuro prometedor. Avery no encajaba en ese molde. Él provenía de una familia normal y siguió su propio camino hacia la ciencia, sin depender de ninguna ventaja externa. Tal vez esa fue la clave para que se convirtiera en el héroe solitario de la ciencia, sin necesitar el brillo de un linaje famoso. Aunque provenía de una familia sencilla, Avery mostró desde joven un gran interés por la ciencia, especialmente por la biología y la química. Quizás pienses que desde niño ya estaba destinado a ser científico, pero no fue así. Avery no mostró ningún talento extraordinario en su infancia. Su camino académico no fue como el de esos genios que deslumbran desde pequeños. Su comienzo fue más bien normal, como el de cualquier estudiante promedio. Primero asistió a una escuela pública en Nueva Jersey, donde no recibió ningún apoyo especial. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que la ciencia era su pasión. Al llegar a la Universidad de Columbia, ya había demostrado cierto potencial académico. Aunque no era un genio al que todos pudieran señalar de inmediato, con esfuerzo y dedicación, obtuvo su licenciatura. Columbia era una de las mejores universidades del país, así que su logro ya hablaba mucho de sus capacidades. Para ingresar allí no solo se necesitaba capacidad intelectual, sino también tener algo de esa magia que solo se consigue con arduo trabajo y determinación. Después de graduarse, Avery no se lanzó directamente al campo de la medicina, sino que comenzó a explorar la intersección entre la medicina y la química. Esta mezcla de disciplinas fue clave para los logros que alcanzaría más tarde. En la Universidad Johns Hopkins, donde obtuvo su doctorado en medicina, su curiosidad por la bacteriología y la inmunología lo llevó a un descubrimiento trascendental. En ese momento, la bacteriología apenas comenzaba a formarse como campo de estudio y la relación entre bacterias e inmunidad era poco comprendida. Avery vio que la bacteriología podría ser mucho más que solo una parte de la medicina, podía esconder secretos mucho más grandes. Durante su tiempo en Hopkins, Avery decidió tomar un camino diferente al de la mayoría de los médicos. En lugar de solo buscar un título, se dedicó a estudiar cómo las bacterias causaban enfermedades y cómo se transmitían. Su interés por los microbios, especialmente en cómo las bacterias interactúan con el sistema inmune, lo llevó a un descubrimiento crucial. A pesar de que en ese tiempo las bacterias se veían simplemente como patógenos, Avery sospechaba que podrían estar involucradas en un mecanismo mucho más complejo relacionado con la genética. A principios del siglo XX, su vida dio un giro definitivo cuando se unió al Instituto Médico Rockefeller, uno de los centros de investigación más avanzados de la época. Allí, Avery comenzó a investigar sobre cómo las bacterias intercambiaban material genético. Aunque el concepto de que el material genético era transmitido por proteínas era comúnmente aceptado, Avery cuestionó esa idea. Se preguntaba si podría haber algo más fundamental involucrado en este proceso. En la década de 1950, los científicos comenzaron a darse cuenta de que la transmisión de información genética no dependía tanto de las proteínas, sino del ADN. Avery trabajó estrechamente con el biólogo Frederick Griffith, cuyo famoso experimento de transformación bacteriana dejó una huella profunda en la ciencia. Griffith descubrió que las bacterias podían absorber material genético de otras bacterias y, al hacerlo, cambiaban sus características. Avery llevó este trabajo más allá y, con una serie de experimentos, demostró que el material responsable de esta transformación era el ADN. En una época donde se pensaba que las proteínas eran las verdaderas portadoras de la información genética, Avery sacó a la luz el verdadero protagonista, el ADN. Imagina el impacto de esta revelación en un momento en el que el ADN era un completo desconocido. Este descubrimiento no solo convirtió a Avery en un pionero en la historia de la biología molecular, sino que también sentó las bases para la ciencia que conocemos hoy. Aunque su trabajo no recibió la atención que merecía en su tiempo, y su teoría no fue ampliamente aceptada de inmediato, Avery demostró que desafiar lo que se cree establecido es el verdadero motor del progreso científico.
A lo largo de su carrera, Avery nunca buscó fama ni reconocimiento. De hecho, se dice que era un hombre de vida muy sencilla, que dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo de laboratorio. Aunque nunca recibió el premio Nobel, su legado ha sido fundamental para el desarrollo de la biología molecular, la genética y las tecnologías modernas como la edición genética. Hoy, cuando hablamos de la secuenciación del ADN, la terapia génica y los avances en la biomedicina, debemos recordar a Avery. Su descubrimiento cambió el curso de la historia, y aunque no se le dio el reconocimiento que merecía en vida, su trabajo ha influido profundamente en la medicina moderna y en la ciencia en general. Como dice el viejo refrán, quien siembra, recoge. Aunque Avery no recogió los frutos de su reconocimiento durante su vida, hoy sus semillas siguen floreciendo en cada avance científico que hacemos. A veces, la ciencia avanza gracias a un descubrimiento totalmente inesperado. ¿Has escuchado alguna vez sobre el experimento clásico de Frederick Griffith? Griffith, un biólogo británico, hizo un hallazgo increíble: descubrió que las bacterias podían transformarse, es decir, podían adquirir nuevas características genéticas simplemente tomando algo de otras bacterias. Como si fuera un superpoder. Pero lo más interesante es que este hallazgo fue solo el comienzo de una historia mucho más fascinante. La verdad es que el experimento de Griffith no resolvió el misterio completo. Aunque demostró que las bacterias podían intercambiar material genético, no nos dijo exactamente qué era lo que se estaba intercambiando. Y ahí es donde entra Oswald Avery, un científico que en su época no era muy reconocido, pero que tomaría este enigma y lo resolvería por completo. Él no solo repitió el experimento de Griffith, sino que fue mucho más allá. Su misión era descubrir qué era realmente el material que permitía esa transformación genética. Avery se sumergió en el experimento con una determinación impresionante, y lo que descubrió cambió todo. El responsable de la transferencia genética no era otro que el ADN. En los años 40, el ADN era casi un desconocido para la comunidad científica. La mayoría de los investigadores pensaban que el material genético debía ser algo complejo, como las proteínas, y que algo tan simple como el ADN no podía ser tan importante. Pero Avery, con su valentía científica, les dijo: sorpresa. El ADN no es una molécula cualquiera, es el centro de la herencia genética. Boom. El impacto fue como un terremoto para los biólogos de la época. Imagínate la sorpresa. La ciencia pensaba que todo estaba claro, pero Avery demostró que, en realidad, la pieza clave del rompecabezas era el ADN, no las proteínas. Esto fue como si te dijeran que la Tierra no es plana, sino redonda, justo después de pasar siglos pensando lo contrario. Avery usó el método científico en su máxima expresión: experimentos detallados, una técnica impecable y pruebas que confirmaban su teoría. No fue cuestión de suerte, sino de pura destreza y precisión. Sin embargo, su trabajo no fue fácil de aceptar. En esa época, la ciencia no se movía tan rápido en cuanto a aceptar ideas revolucionarias. Piensa que el mundo ya había adoptado la idea de que las proteínas eran las estrellas de la genética. Así que cuando Avery propuso que el ADN era el verdadero héroe, muchos no estaban listos para escucharlo. Es como cuando inventas algo increíble y todo el mundo te dice que no funcionará, porque no pueden imaginarse un mundo en el que eso sea posible. Y claro, como en toda historia científica, las dudas llegaron rápidamente. A pesar de su descubrimiento, Avery tuvo que luchar mucho para que su trabajo fuera aceptado. A pesar de que sus experimentos demostraban que el ADN era el material genético, la comunidad científica se mostró escéptica. A veces, el avance de la ciencia no es recibido con aplausos, sino con críticas. Finalmente, en 1944, Avery publicó su famosa investigación en la revista Journal of Experimental Biology and Medicine. Su artículo cambió para siempre el curso de la genética. El ADN, ese material misterioso, dejó de ser una curiosidad para convertirse en la base de la biología genética. Gracias a él, el ADN pasó de ser un desconocido a convertirse en el superhéroe de la biología. Pero, sorprendentemente, a pesar de que Avery cambió el rumbo de la genética, su trabajo no recibió el reconocimiento que merecía en su tiempo. No ganó el premio Nobel, y muchos científicos no entendieron la magnitud de su descubrimiento. Es algo triste, pero no es algo nuevo en la ciencia. A veces, los verdaderos héroes de la ciencia no reciben la gloria en vida. Como dice el refrán, el que siembra, cosecha.
Avery sembró el conocimiento que más tarde cosecharían generaciones enteras de científicos. Lo que Avery hizo fue colocar la primera piedra para que la biología molecular pudiera desarrollarse, para que se descubriera la estructura del ADN, y para que tecnologías como la edición genética y la ingeniería genética fueran posibles. Hoy, cuando hablamos de temas como la terapia génica, la secuenciación del ADN y la genética forense, todo esto tiene sus raíces en los experimentos de Avery. Así que, aunque nunca recibió el aplauso que merecía, su legado es más grande de lo que muchos piensan. Avery es el verdadero héroe oculto de la genética, y su contribución ha sido esencial para todo lo que sabemos hoy sobre la biología y la genética. Y aunque no sea un nombre que todos reconozcan, su huella está presente en cada avance científico que hacemos. Si alguna vez has oído hablar de genética, sabes lo fundamental que es el ADN en todo lo relacionado con la herencia. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué habría pasado si no hubiera existido una persona que demostrara que el ADN es el verdadero responsable de transmitir nuestra herencia genética? Pues, ese hombre fue Oswald Avery, y su descubrimiento cambió para siempre nuestra forma de entender la biología. Imagina por un momento que no existiera Avery. ¿Cómo habríamos llegado al modelo de doble hélice de Watson y Crick? ¿Cómo habríamos llegado a comprender la genética y la biología molecular? Probablemente habríamos tardado mucho más. Gracias a sus investigaciones pioneras, Avery puso las primeras piedras para todo lo que vino después. Su trabajo fue el que permitió que el mundo comenzara a ver al ADN como lo que realmente es, el núcleo de la herencia genética. Avery, con sus experimentos meticulosos y pruebas firmes, dio a conocer al mundo que el ADN era la verdadera estrella del show. Y lo hizo en un momento en el que la ciencia pensaba que el ADN era solo una molécula simple, sin mucha relevancia. En esa época, el concepto de que los genes estuvieran gobernados por algo tan sencillo como el ADN parecía impensable. Pero, gracias a Avery, la ciencia dejó de ver al ADN como algo banal y comenzó a reconocerlo como el verdadero responsable de la transmisión de la información genética. La increíble ironía, sin embargo, es que a pesar de la magnitud de su descubrimiento, Avery nunca recibió el reconocimiento que merecía. ¿Te imaginas hacer un descubrimiento que cambia por completo una disciplina, pero no ser reconocido con el premio Nobel? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a Avery. Muchos lo consideran uno de los científicos más infravalorados de la historia. Qué injusticia, ¿verdad? Pero, como dice el dicho, la verdad siempre llega, aunque tarde. Y aunque Avery no vivió para ver todo el impacto de su trabajo, su legado sigue siendo fundamental para la biología moderna. Hoy, cuando usamos tecnologías como la edición genética, como CRISPR, las pruebas de ADN para resolver crímenes o rastrear nuestra ascendencia, todo eso tiene raíces en las ideas que Avery sentó con su investigación. El trabajo de Avery fue como plantar una semilla que, a pesar de que al principio pocos creyeron en ella, ha crecido hasta dar frutos gigantescos que siguen cambiando la medicina, la agricultura y muchas otras ciencias. Imagina lo que significa tener el poder de editar nuestros propios genes para tratar enfermedades genéticas, o lo que implica poder resolver crímenes gracias a la tecnología de huellas dactilares de ADN. Todos estos avances se deben a una idea visionaria de hace más de 80 años. Y todo comenzó con un experimento y un hombre dispuesto a desafiar lo que todos pensaban que sabían. Aunque no recibió los aplausos que se merecía, Avery nos dejó una herencia que sigue viva. Cada vez que tratamos una enfermedad genética o usamos tecnología de ADN, nos beneficiaremos de su contribución. Hoy en día, seguimos avanzando gracias a los pasos que Avery dio, pasos que en su tiempo fueron difíciles de creer, pero que hoy son los cimientos de una gran parte de la ciencia moderna. Así que la próxima vez que escuches hablar de genética o de edición genética, recuerda a Oswald Avery. No fue el primero en buscar respuestas, pero fue el primero en dar con la clave correcta. Y, aunque su nombre quizás no sea tan conocido como el de otros científicos, su trabajo ha sido esencial para todo lo que entendemos sobre la vida, la herencia y la biología. Como bien dice el refrán, el que siembra, cosecha. Aunque Avery no cosechó la fama que merecía en su vida, su legado sigue creciendo y sigue tocando nuestras vidas todos los días. En la historia de la ciencia, hay muchos descubrimientos que cambiaron el curso de la humanidad, pero pocos como el de Avery, cuyo impacto fue tan grande, pero tan discreto. Su historia, la historia de un hombre que hizo una de las mayores contribuciones a la ciencia sin pedir nada a cambio,
es un recordatorio de que no todos los héroes llevan capa, y a veces los verdaderos cambios vienen de lugares inesperados. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.